Muy buenas tardes. Para nosotros es un placer compartir con cada uno de ustedes un tema para enriquecer sus conocimientos. A propósito de que el día 8 de marzo celebramos el Día Internacional de la Mujer, también hay otras fechas muy importantes que celebramos en el mes de marzo. Y dentro de ellas tenemos la prevención contra la lucha del cáncer cervical o cérvico-uterino, que se celebra el día 26. Por esto en el día de hoy nosotros quisimos compartir con ustedes algunas informaciones que le van a ayudar a prevenir el cáncer cérvico-uterino. Muchas veces hablamos de amor propio, y amor propio no solamente es hacer cosas que quizás demuestren que nosotros nos queremos o extenuarlo hacia los demás, sino que también cuidar de nuestra salud es también un signo muy importante de amor propio. Gracias también al Instituto de Especialidades Médicas que nos convoca esta tarde para compartir con ustedes nuestros conocimientos y así poder aportar un poquito más a que ustedes cada día puedan cuidarse y puedan prevenir enfermedades que no lleguen quizás a estadios avanzados de cualquier patología que los pueda afectar. En el día de hoy estamos reunidos 4 ginecólogos de la institución que queremos compartir con ustedes algunas informaciones sobre la prevención del cáncer cérvico-uterino. Vamos a hacerlo un poquito interactivo, también vamos a responder dentro de las preguntas e inquietudes que ustedes tengan. En esta tarde vamos entonces a iniciar con la doctora Clara Artiles, que ella nos va a dar el inicio de estas informaciones. Hola, buenas tardes. Gracias al Instituto de Especialidades Médicas por invitarnos a participar de este conversatorio. Aquí detrás están mis colegas. Yo le traigo aquí un pequeño esquema, porque primero, antes de saber qué es un cáncer de cervix, tenemos que saber qué es el cervix. Mucha gente confunde el cervix con el útero, la vagina, que sería esta parte de aquí en este esquema. El cervix, aquí, es donde hacemos el Papá Nicolau. El cáncer de cervix, aunque ha disminuido enormemente en los últimos años, pero aún sigue siendo la tercera causa más frecuente de cáncer en la mujer. ¿Por qué es importante estar atento a cualquier cambio en esta parte del cervix? Porque gracias a Dios, ¿cuál es esa? El muy conocido virus del papiloma humano. Muchos de ustedes conocen lo que es el virus del papiloma humano, lo han escuchado mencionar. Es un virus de transmisión sexual, causante número 1 de cáncer en el cervix. Ese virus tiene 2 vertientes o 2 formas de presentar. Una es el virus de bajo riesgo, que no provoca cáncer directamente, pero sí puede provocar otras patologías en la mujer que no necesariamente lo llevan a un cáncer. Ahora bien, el virus del papiloma humano de alto riesgo sí está relacionado directamente con el cáncer de cervix. Es por esto, mujer, que debes chequearte continuamente, cada 6 meses, cada año, de acuerdo a lo que tu ginecólogo te recomiende. Porque detectando oportunamente el cáncer de cervix o la patología que lo precede, puedes evitar morir de esta enfermedad. Ahora los dejo con otro de mis colegas, quien va a seguir abundando sobre lo que es esta patología. Y más adelante, si surge alguna pregunta, la vamos a ir contestando. Muchas gracias. Buenas tardes. Vamos a hablar ahora, continuando con el tema del CA de cervix, el cáncer de cervix. A mí me toca la parte de factores de riesgo. Los factores de riesgo son aquella patología que nos ayuda a tener más probabilidad de desarrollar cualquier tipo de enfermedad. En este caso, en el cáncer de cervix, tenemos principalmente la presencia del virus del papiloma humano de alto riesgo. En este caso, cuando tenemos esa presencia, debemos de tener, porque es un potencial grande de oncogénesis. Entonces,
con los factores sexuales, antecedentes sexuales de nuestros pacientes, lo principal es un inicio de relación sexual a temprana edad nos da mayor probabilidad de presentar en algún momento un cáncer de cervix. Luego, tener una promiscuidad también nos ayuda a tener una probabilidad, que son factores de riesgos, para aumentar el cáncer de cervix. También se relaciona una pareja que se relacione con un alto riesgo. ¿Por qué? Una pareja que también que tenga otra pareja o que sea promiscua, al igual que la paciente, tiene más probabilidad de contraer el cáncer de cervix. Aparte de esto, tenemos el tabaquismo. El tabaquismo se ha detectado en que la presencia de los agentes carcinógenos, como es la nicotina y la cotina, presente en la mucosa cervical. Entonces, esto nos da más probabilidad de uno presentar cáncer de cervix, mayor factor de riesgo. Antecedentes familiares de primera línea, una hermana, una madre, son los antecedentes familiares más frecuentes que puede presentar un factor de riesgo para nuestra paciente con un cáncer de cervix. Aparte, el nivel socioeconómico bajo. ¿A qué se debe esto? Porque, primero, se le dificulta en gran cantidad para poder acceder al servicio de salud, ya sea porque sea lejos, ya sea porque se le dificulta realizarse una citología, o que haya muchas pacientes y esa persona se le dificulta. Otro, el nivel de escolaridad bajo, que no ayuda a poder ayudar en este caso. Otro es la alimentación. Hay alimentaciones que son bajas en frutas y verduras y un déficit de folato, vitamina B6, vitamina B12. Eso abarca en el socioeconómico bajo. También tenemos antecedentes de infecciones a repetición, enfermedades de transmisión sexual. En este caso estamos embarcando lo que es las clamidias a repetición, enfermedades de transmisión sexual, como es la sífilis y la gonorrea. Entonces, en este caso, hay otras que se relacionan, como es una multi-embarazo. Varios embarazos me da un mayor rango de tener mayor riesgo de tener y concebir el cáncer de cervix. Además, se relaciona a anticonceptivos orales, pero no es el uso del anticonceptivo oral. Lo que pasa es que la paciente que está usando eso se descuida de utilizar un método de barrera. El método de barrera me previene un embarazo, pero me previene diferentes enfermedades de transmisión sexual. En este caso, hemos abarcado una mayor parte de los factores de riesgo para evitar el cáncer de cervix. Continuamos con el compañero. Muy buenas tardes, y dándole continuidad a lo que es esta breve conferencia sobre o enseñanza de lo que es diagnóstico, factores de riesgo y ahora hablar de detección de cáncer de cervix. ¿Cómo nosotros entonces, ya conocido cómo se puede desarrollar un cáncer, cómo se puede prevenir, cuáles son los factores de riesgos que presenta el cáncer de cervix, entonces, ¿cómo nosotros lo podemos detectar? El eslabón número 1 para detectar sea de cervix o cáncer de cervix uterino es el Papa Nicolau. El Papa Nicolau, que hoy por hoy es una prueba de fácil toma, de fácil acceso, un procedimiento completamente inocuo que no causa ninguna molestia ni daño en la paciente, pero sí con este procedimiento podemos necesariamente diagnosticar de manera muy oportuna lo que es el cáncer de cervix. De manera pues que el primer eslabón para diagnosticar este cáncer es el Papa Nicolau, pero ojo, como el Papa Nicolau es una prueba sugestiva, el hecho de que tengamos un Papa Nicolau normal no significa que la paciente esté produciendo a nivel del epitelio cervical, el lugar donde se desarrolla el cáncer, esté produciendo una alteración de estas células. Si su ginecólogo sospecha de alguna alteración
anatómica del área, aunque su Papa Nicolau esté normal, pero si él le orienta a hacer algo más profundo, por favor hágaselo. No lo cuestione, hágaselo porque por el bien suyo. Realmente, así como bien dijo nuestros exponentes, muy bien dicho, que el cáncer de cervix hoy por hoy es la tercera causa de muerte. Entonces, no se justifica que en pleno siglo XXI nosotros todavía estemos detectando cáncer de cervix, pero mucho menos que se nos mueran pacientes por cáncer de cervix por descuidarnos en una detección temprana del cáncer de cervix. Ahora bien, ya detectado por Papa Nicolau una alteración de las células cervicales, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué va a hacer su ginecólogo? Sencillamente, su ginecólogo va a orientar a hacerle una colposcopía, que es un procedimiento también sencillo, barato, se hace en el mismo consultorio, donde su ginecólogo puede detectar ya de manera definida si está presentando una lesión premaligna o una lesión maligna propiamente dicho. Y luego entonces de diagnosticada esta patología, si es una lesión premaligna, pues puede tener mucho arsenal terapéutico para que usted pueda curarse. E inclusive, me voy un poquito más lejos, y es que las pacientes que aún se diagnosticadas por cáncer de cervix, si están en estadio temprano, también pueden tener una curabilidad satisfactoria con el procedimiento quirúrgico adecuado. Pues seguimos con nuestros compañeros, si hay preguntas también, pues disponible en contestar. De manera simple, pero muy puntual, hemos querido tratar de explicar un poquito para que ustedes, las mujeres básicamente, puedan prevenir el cáncer cervical. Muchas mujeres tienen miedo de realizarse el Papa Nicolau, sin embargo, este es un método diagnóstico muy sencillo, muy simple, que no produce ningún tipo de dolor ni de incapacidad en la paciente, que se realiza en el consultorio, ya como habían explicado anteriormente. Su seguimiento o la frecuencia con la que se le debe de realizar va a depender exclusivamente también de las pacientes, o sea, de los factores de riesgo, como decía la doctora Doris, que puede presentar. Porque quizás tengamos dos pacientes de la misma edad, y en una tengamos que realizar el Papa Nicolau con mayor frecuencia que otra, porque quizás una de ellas presenta factores de riesgo más importantes que la otra. El hecho de que te hagas el Papa Nicolau cada 6 meses o que otra paciente se la haga cada 8 meses no va a determinar que esa paciente su Papa Nicolau esté mal o no, sino también los factores de riesgo que pueda tener esa paciente. Hay algunos diagnósticos que muchas veces también, creo que mis colegas pueden corroborarlo, que reporta el Papa Nicolau, y eso es una de las, por lo menos, experiencias que yo he tenido, no sé los demás, que quiero también que compartan en este momento, es que hay algunos hallazgos que se encuentran en el Papa Nicolau que causan preocupación en la paciente. Uno de ellos es la famosa metaplasia escamosa. La paciente te llega muy preocupada con relación a lo que es la metaplasia escamosa, que no saben lo que es eso, que lo que pasa, que si tienen lesiones, una lesión maligna o premaligna. Entonces, la metaplasia escamosa realmente no es una condición anormal propiamente dicha. Es un mecanismo de defensa que tiene el cuello uterino o el cervix de protegerse de las agresiones que recibe. Cambia entonces su revestimiento normal por un revestimiento más fuerte y eso provoca que se produzca eso. La metaplasia es sencillamente eso, un cambio de epitelio por un epitelio mucho más resistente. Lógicamente, si tú tienes como quiera un diagnóstico o un hallazgo de metaplasia, tu ginecólogo va a valorar de acuerdo a tus factores de riesgo y a tu evaluación si amerita otra evaluación extra aparte de la del Papa Nicolau. Bien. Hay otro hallazgo que llama mucho la atención de nuestras usuarias y es la inflamación. Es muy común encontrar en el Papa Nicolau la inflamación, sobre todo la inflamación leve. Ya la inflamación moderada o severa está asociada a otros factores como son la infección,
los cambios hormonales propios del cuello. Yo he escuchado mucho a mis pacientes que me dicen, yo me he hecho el papá Nicolau y bebo diclofenac, bebo tal medicamento y la inflamación no se me va. La inflamación del cuello del útero no se le va a ir con pastillas, porque recuerden que el cervix está constantemente agredido, sobre todo cuando somos sexualmente activas. Y esa inflamación prácticamente es un mecanismo propio del cervix ante las agresiones propias. También cuando hay infección es común encontrar la inflamación. Ya cuando encontramos una inflamación moderada o severa, entonces sí ya tiene otra connotación y la manejamos de manera diferente. Pero si usted está acostumbrado a ver el término inflamación leve en su papá Nicolau, no es motivo de preocupación. Es prácticamente un hallazgo normal del papá Nicolau. Hay otra cosa que me llama la atención y quiero mencionarla aquí, porque he escuchado en muchas ocasiones pacientes que se hacen un papá Nicolau con el doctor Pedro, por ejemplo, y ese papá Nicolau sale con alguna alteración. La paciente asume que el doctor Pedro se equivocó o que ese laboratorio no sirve y simplemente va donde el doctor Juan y se hace otro papá Nicolau y resulta que ese papá Nicolau sale normal. Ojo, pacientes. El usted tener un papá Nicolau alterado y luego un papá Nicolau normal no quita que usted tenga una patología. Un papá Nicolau nunca sustituye otro papá Nicolau. En presencia de un resultado anormal en papá Nicolau, como decía el doctor Abel ahorita, hay que acudir a los procedimientos que usted lleve. Igual, yo puedo tener una paciente con papá Nicolau normal. Si el ojo del médico le dice que en esa paciente puede haber algo más allá de lo que sale en el papá Nicolau, también el médico le va a recomendar otro procedimiento, como lo dijo el doctor. Es importante que se lleven de su ginecólogo. Es básico. La vecina con muy buena intención le recomienda a la prima, mira, a mí me hicieron esto, a mí me manejaron así, ponte este óvulo, ponte aquello. Son muy buenas las intenciones, pero lamentablemente no tienen el conocimiento ni la preparación académica para asesorarlas ante patologías del cervix. Vaya a su ginecólogo, llévese de lo que su ginecólogo le dice. Y en última instancia, si tiene duda, busque una segunda opinión, pero de un profesional del área, no de una persona que quizá tiene buena intención de orientarle, pero no tiene el conocimiento para hablarle de lo que usted necesita. Es importante y no se pierdan con su papá Nicolau. Deben hacérselo cíclico, cada 6, cada año, lo que su médico les recomiende. Pero no porque ustedes no se sientan nada, dejen de hacerse su papá Nicolau. Ciertamente, y otra cosa muy importante es que muchas veces las pacientes que se hacen su papá Nicolau, ellas mismas pues buscan los resultados y muchas veces lo leen y ven en el reporte de papá Nicolau, entre otras cosas, el famoso HPV, el famoso virus del papiloma humano. Y van muchas veces desorientada, muy histérica, pensando que tiene el virus del papiloma humano. A no ser de que se haya conjuntamente con la citología líquida, ¿verdad? Y que se haga también con ellos también la prueba del Papa Nicolau, del HPV, no significa que en el Papa Nicolau tenga HPV. Recordamos y recuerden que le dijimos hace un momento que el Papa Nicolau es una prueba muy sugestiva, o sea, una prueba sugestiva y muy sugestiva. Tanto así que tiene aproximadamente para la neoplasia intraepitelial cervical o lesiones premalinas hasta un 75%, y otra literatura dicen hasta un 85% de falso negativo. E inclusive para aquellas pacientes que presentan un cáncer propiamente dicho, tienen hasta un 60% de falso negativo. ¿Qué significa esto? Que siendo tan subjetivo, si su médico le orienta cualquier otro procedimiento más profundo, repito, llévese de su médico, aprenda a confiar en su médico. No busquen segunda opinión si usted está en su ginecólogo de confianza, porque ese es el que le va a resolver su problema que puede tener en ese momento. Aquí hay muchas personas mandando saludos. A la doctora Medina, Carolina Chira, y al doctor Abel Santana, Yamilka, su doctor favorito, que tiene Susana aquí también. Sí. Si tienen alguna pregunta o alguna duda que ustedes crean que podamos
contestarle. Este es el momento. No sé si Doris o cualquier otra de los colegas tendría otra experiencia que quisiera compartir para orientar también a los pacientes, porque a veces la experiencia que nosotros tenemos con algunos pacientes nos sirven para nosotros orientarlos a ustedes. Hay una aclaración que yo quiero hacer. No quiero desaprovechar el momento y las redes, que es lo que está de moda, y es sobre el Papá Nicolau en las pacientes embarazadas. Da mucha pena escuchar hasta médicos, no ginecólogos, claro está, decir que cómo le hacen un Papá Nicolau estando embarazada. Mujer, si al momento de tu embarazo tu prueba de Papá Nicolau tenía mucho tiempo de hecha, sí se te puede hacer un Papá Nicolau, sobre todo en el primer trimestre del embarazo. No tengas ningún tipo de temor, pues el ginecólogo que está frente a ti, que va a tomar la muestra, sabe cuáles son las medidas que debe tomar para protegerte a ti y a tu embarazo. Pero es vital que se haga, sobre todo si el paciente tiene mucho tiempo que no se lo hace. Es prácticamente una prueba de tamizaje del primer trimestre del embarazo. Ahora bien, si usted tiene su Papá Nicolau reciente y no se siente segura de hacérselo, pues perfecto. Pero se han detectado casos de cáncer de cervix en el embarazo. Por eso es importante incluir el Papá Nicolau como parte de las pruebas de tamizaje del primer trimestre. Y reforzando un poquito más, Clara, en esa parte, realmente a todas las pacientes que en este momento nos están escuchando, y yo sé que van a ver también este video después de esto porque va a quedar grabado, ¿verdad? No importa, como me decía la doctora, a qué edad de la etapa del embarazo usted se encuentra para hacer su Papá Nicolau. Obviamente, como dice la doctora, en el primer trimestre del embarazo, porque es una etapa de más proliferación celular en estos primeros 3 meses. Pero en nuestra formación como oncólogo, en todas las edades del embarazo, nosotros citábamos la paciente para hacerle su Papá Nicolau. Aquellas pacientes o que tenían cáncer de cervix o que venían con antecedentes de cáncer de cervix, en seguimiento, se citaba periódicamente sin importar la edad gestacional, sin importar los meses, para el Papá Nicolau. Obviamente ya en el 8º mes, cuando la paciente entraba al mes del embarazo, para el último mes, pues ya uno la refería a su maternidad, para que entonces, después de los 45 días, después del puerperio, donde ya los órganos internos reproductores volvían a la normalidad, seguir en el seguimiento de estas pacientes. Es decir, que en cualquier etapa de embarazo puede hacerse su Papá Nicolau. Y ojo, a todas las amables pacientes que nos están escuchando, el cáncer del cervix puede curarse si se detecta a tiempo, expresión que muchas veces lamentablemente no lo podemos decir con el cáncer de la mama, pero si el cáncer del cervix se puede curar si se detecta a tiempo y puede curarse de una manera 100%, de manera pues que por favor llévese siempre de su ginecólogo al tiempo adecuado y preciso, donde él entiende y considere la frecuencia con la cual usted debe hacerse su Papá Nicolau para detectar oportunamente la posibilidad de un cáncer cervicouterino. Una pregunta que hacen por aquí, que ¿qué momento se hace el Papá Nicolau por primera vez? Es algo que se saca un poquito del tema, pero está dentro de él, que es muy importante. Un Papá Nicolau se hace al inicio de tener las relaciones sexuales. Una paciente que no ha tenido relaciones sexuales, es imposible realizarle una citología vaginal. Se hace a partir de los 6 meses o el año de iniciar sus relaciones sexuales. Eso es independientemente de la edad de la paciente. Aunque tengamos una paciente 14, 15 años que ya se haya iniciado sexualmente, debe de realizarse su Papá Nicolau. Al igual, yo soy una persona que me inicié sexualmente, pero yo tengo como 2 años que yo no tengo relaciones. De igual forma, debe de hacerse su Papá Nicolau. También, de igual forma. Al igual que las pacientes que se le ha realizado histerectomía. Las pacientes con histerectomía también deben tener un seguimiento de Papá Nicolau de manera frecuente. Quizás no con la frecuencia que se realiza la paciente que tiene cervix, pero también deben de realizarlo, porque en la parte de la cúpula vaginal, que es como esa tiendita que nos queda luego de extraer el útero, ahí en esa tiendita o cúpula vaginal se forman lesiones
premalignas y malignas, que también pueden prevenirse con la realización del Papá Nicolau. Vamos a ver si hay alguna otra pregunta, sí, o inquietud. Dori, tú estás bateando aquí. Sí. Angie Cuevas te manda muchos saludos, tu doctora favorita. Vamos a ver si hay alguna pregunta. Vamos a ver la caja de preguntas si hay. Voy a sacar un poquito. Bueno, aquí siguen los saludos para Doris. Preguntita. Dori no está fácil. Ok, aquí pregunta José Aguilera, ¿qué recomienda? Ay, José Aguilera. ¿Qué recomienda la clase médica para la prevención del HPV? ¿Ustedes quieren que yo lo ponga? Lo más importante para la prevención del HPV es crear conciencia sobre las relaciones sexuales. Lamentablemente, la promiscuidad sexual es la que hace que ese virus se haya propagado tanto a través del mundo. Gracias a Dios existe una vacuna que nos puede ayudar a prevenirlo. Pero recuerden que la protección de la vacuna es un poquito limitada porque solamente tiene cobertura para algunas cepas. Es por esto que debemos mantener lo que es la prevención a través de las relaciones sexuales seguras y con protección. Y así evitamos seguir propagando ese virus, que es un virus silencioso. Es un virus muy silencioso. Él puede estar alojado en tu cuerpo durante años y no darte síntomas. Y tú llegar un día a tu ginecólogo, hacerte tu Papá Nicolau y encontrarte con la sorpresa de que el Papá Nicolau, que como decíamos ahorita, es un método sugestivo de diagnóstico, y el Papá Nicolau detecta células con datos sugestivos de virus del papiloma humano. Ese virus probablemente tenía tiempo en tu cuerpo, pero no había encontrado la forma de desarrollarse, porque tenemos lo que se llama el sistema inmunológico, que aunque estemos en contacto con el virus, él lo bloquea y no deja que se desarrolle. Pero llega un momento que si le sumamos a ese virus una mala alimentación, unos malos cuidados, mucho trasnocho, muchas bebidas alcohólicas, entonces nuestro sistema inmunológico se compromete. Poca higiene, ahí de inmediato entra el virus a causar problemas en nuestro organismo. Así es que, atención, las relaciones sexuales tenemos que sopesarlas muy bien, porque nos pueden traer consecuencias a largo plazo. Hay una situación en la que ninguno de nosotros se quiere ver, pero que nos ha tocado, y son los tríos amorosos. Y voy a decir trío para no ser exagerada y dar un número más grande. Es una situación un poquito difícil, pero eso es importante, preguntar y aclarar dudas. Pero su ginecólogo siempre estará dispuesto para responderle todas las preguntas que ustedes tengan, porque es importante siempre estar claros sobre nuestra salud sexual. Hay una pregunta, la hace Yorli. ¿La vacuna de prevención del HPV se puede administrar cuando una mujer tiene el periodo? Claro. Eso, porque tengas el periodo. O sea, porque muchas veces también ponen de excusa que el periodo y esas cosas, pero realmente no tiene nada que ver. Hoy por hoy me han preguntado todavía, doctor, y con la menstruación, mi hermana puede cagar mi chichi. Claro no que sí. No hay problema, mijo. Yo siempre le digo a las pacientes, y la doctora cuando hace la cesárea recibe el bebé en el parto, que está menstruando, y la pediatra. Sobre todo la pediatra que lo carga más que uno cuando lo saca. Exacto. No pone licencia esos días. Exacto, sí, imagínense. En la cual su ginecólogo considere y entienda que se debe hacer menos de un año, más de un año, todo dependerá.
de su ginecólogo, pero siempre tenga un ginecólogo de cabecera de confianza, que usted confíe en él. Señores, no busquen segunda opinión, porque todos los ginecólogos de Moca somos adecuadamente calificados y preparados para manejar estos problemitas, ¿de acuerdo? De manera pues, quédese con su ginecólogo tranquila, llévese. Es una, vamos a decir, para que no se entienda, es el corte de la parte del cuello del útero que está afectado y el paciente puede quedar completamente curado con el simple hecho de realizarse un cono. Ahora bien, si el paciente tiene una etapa muy avanzada y ya requiere lo que es la histerectomía, ya ahí sí se vería afectada porque se va a extraer el útero completo. Pero la mayoría del cáncer de cervix son detectados muy tempranos y se pueden eliminar. Como aún más a las lesiones premalinas, pero aquellas pacientes que tienen ya cáncer microinvasivo, se ha dilucidado mucho en conferencias, en congresos, que se puede realizar una traqueotomía, es decir, se puede extirpar por completo ese cervix y hacer una anastomosis terminal de la vagina con el útero. Eso se está dilucidando mucho con la finalidad de preservar la fecundidad y la fertilidad de la mujer. Eso se ha hablado mucho. Es decir, que independientemente de usted no tenga su cuello, también se puede preservar su útero con la finalidad de que usted pueda, consecuentemente a esto, tener su embarazo. ¿Cómo? Se busca la manera y la forma, que para eso estamos expertos en eso. Hay otra pregunta. ¿A partir de qué edad se puede poner la vacuna contra el virus del papiloma? Desde la pubertad se está, incluso desde los 9 años se está presentando un programa a nivel de salud pública que lo estaban llevando a las escuelas, pero no sé qué pasó, pero sí se terminó la primera etapa de esa vacunación y duró ese a los 9 años en adelante. Si hay factores de riesgos adecuados con su ginecólogo, está permitido. Hay una duda con relación a la vacuna, como la capacidad era limitada de salud pública. Hay una pregunta, alguien pregunta que dónde se puede aplicar la vacuna. Hay muchos seguros que le dan cobertura. La mayoría de los ginecólogos aplican la vacuna en su consultorio. También puede ir a Cedimex, que es un lugar También bastante tenemos en la provincia de Espaillat la vacuna. un centro de vacunación Cedimex privado. queda en el área, en la plaza Son Green Gallery, segundo nivel. Ahí te puede ir a ponerse. Se le verifica si tiene cobertura por su seguro y se le puede aplicar. Pero también la mayoría de los ginecólogos la aplican en su consultorio y algunos urólogos también. Pero, o sea, aquí en Moca ustedes tienen de más a dónde aplicársela. No dejen de